Gobierno del Estado de Tabasco, a través de la Secretaría de Cultura, agradece a todos su interés por participar en esta segunda Semana Digital de la Economía Creativa en Tabasco. Desde el año 2021, que fue declarado el Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible por la UNESCO, la Secretaría de Cultura de Tabasco tuvo a bien la iniciativa de generar una serie de eventos durante la primera edición de esta Semana Digital de Economía Creativa, contando con la participación de expositores internacionales, nacionales y estatales para impulsar la conversación sobre la importancia e impacto de la economía creativa en el desarrollo económico y social de nuestro estado, Tabasco y su región. En esta segunda edición, que se lleva a cabo del 5 al 9 de septiembre, se plantearán las necesidades de la industria creativa y cultural, así como la de los artistas emergentes del estado, generando vínculos entre actores internacionales, nacionales y estatales, para intercambiar información, mejores prácticas, servicios, apoyos y oportunidades de emprendimiento enfocado al fomento de los talentos, las ideas y la creatividad. El día de hoy contamos con la participación de la UNESCO México, representado por el maestro Carlos Tejada, con la interesante charla denominada El desarrollo sostenible y la economía creativa, una alianza prometedora. Antes de dar inicio con la participación del maestro Carlos Tejada, voy a permitirme leer una semblanza de él. Carlos Tejada es coordinador de los sectores de cultura y ciencia de la oficina de la UNESCO en México. Es coautor del libro México y la UNESCO y México, Historia de una relación, publicado en el marco de la conmemoración de los 70 años de relación entre México y la UNESCO. Desarrolla iniciativas de cultura y ciencia, particularmente en materias como diversidad cultural y derechos culturales, así como en los ámbitos de la innovación y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. Colaboró en diversas instituciones y editoriales como el Fondo de Cultura Económica, el Programa Nacional Salas de Lectura, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y en la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil de CONACULTA. Para nosotros en la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco es un verdadero honor contar el día de hoy con la participación del maestro Carlos Tejada. Cedemos el uso de la voz y los invitamos a todos ustedes a interactuar escribiendo sus preguntas y comentarios directamente durante la transmisión de esta charla. Bienvenido, maestro Carlos Tejada. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a la Secretaría de Cultura de Tabasco, al secretario Ramiro Chávez por la invitación, a la subsecretaria de Desarrollo Cultural Alexandra Rebolledo. Es ya una cooperación entre Secretaría de Cultura de Tabasco y la UNESCO en México ya de un tiempo atrás. Y nos da muchísimo gusto que además esta iniciativa de poder conversar sobre la economía creativa y cultural ya tiene continuidad, ¿no? Y es una iniciativa que se le ve el largo plazo. Entonces también felicidades a la Secretaría por este evento y por esta iniciativa a la cual le da sostenibilidad. Creo que es el tema del que hoy conversaremos es muy importante. Se ve aún más importante tras los 2 y cachito años que hemos vivido de pandemia, en los cuales pues se ha visibilizado mucho el tema de la función social de la cultura y también las circunstancias en las cuales se encuentran pues no solo gestores y artistas, sino también todas aquellas industrias e iniciativas que tienen un fin económico y que se pueden agrupar en lo que ya es más que conocido como las industrias culturales y creativas. Entonces, un poco, pues, la intención es hablar de todos estos elementos,
El primer punto, pues, era poder brindar un primer panorama sobre cómo nos encontramos en el presente en todo esto que tiene que ver con la economía cultural y la economía creativa. Bueno, se reconoce mundialmente que es uno de los sectores económicos que había tenido, hasta antes de la pandemia, había tenido un crecimiento más sostenido y pues una fortaleza frente a otros sectores donde había múltiples fluctuaciones, ¿no? Actualmente se tiene medido que la cultura y la creatividad constituyen el 3.1% del PIB mundial y contribuyen también a la generación del 6.2% del total de los empleos en el mundo. Esto es más o menos un aproximado de 30 millones de empleos. Entonces es un sector verdaderamente significativo para la actividad económica y productiva mundial. Es también uno de los sectores que emplea más personas jóvenes y este pues también es un dato sumamente importante que tiene que ver mucho con el desarrollo sostenible a nivel global. Durante la pandemia quedó perfectamente claro que la cultura y la creatividad cumplen una función importantísima social y para la estabilidad emocional y afectiva de las personas, ¿no? Fue eh, junto con el confinamiento, la labor social que llevaron a cabo instituciones públicas, profesionales de la cultura, artistas, para dar opciones a las personas que debían quedarse en casa, no tiene parangón, no tiene igual. Fue un servicio inigualable y que en algún momento se tiene que reconocer junto con todo el trabajo del sector salud. El sector cultural también jugó un papel destacadísimo e importantísimo para sobrellevar la primera parte de la pandemia, la parte del confinamiento y fue la parte crítica, ¿no? Ahora bien, esta parte como lúcida de la economía creativa y economía cultural, pues tiene su contraparte, ¿no? Hay muchos retos y muchos desafíos que además son persistentes, que llevan un largo tiempo presentes y que la pandemia lo que hizo fue visibilizarlos, ¿no? El sector cultural y creativo es uno de los más afectados por la pandemia. Se tiene calculado que en 2020 se perdieron alrededor de 10 millones de trabajos del sector cultural y creativo. Si estamos hablando de que se generaban 30 millones, pues se puede sacar un cálculo de que casi una tercera parte de los puestos se perdieron durante la pandemia. Al mismo tiempo, si bien es un sector que tenía antes de la pandemia un crecimiento constante, pues también el sector cultura y creatividad, pues es un sector donde las inversiones públicas es una constante a nivel global que vayan disminuyendo también. Y por último, hay un grado de desarrollo y de posibilidades de participación que es muy desigual. Tan solo un dato, el 95% del total de las exportaciones de servicios culturales está ocupado por los países desarrollados, ¿no? Y entonces estamos hablando de que el gran mercado está dominado por pocas regiones del mundo y en cambio el mercado que queda disponible, el 5%, es donde deben interactuar la gran mayoría de las regiones del mundo. Entonces ahí hay una desigualdad que es necesaria atender. A partir
de la pandemia, una de las acciones que generó la UNESCO fue el lanzamiento de un movimiento global que se le llamó Resiliar. Este fue un movimiento que buscaba dos cuestiones en particular. Lo primero, poder visibilizar la aportación que estaba haciendo la cultura para para sobrellevar la pandemia, ¿no? Y el segundo lugar, la situación en la que se encontraba crítica, ¿no? Durante la pandemia, porque no se nos debe olvidar que es un sector, el cultural y creativo es un sector en el que hay un grado de informalidad muy grande, muy grande. Es un sector donde son menos las ocasiones en donde, por ejemplo, se establecen relaciones contractuales. La gran mayoría de los servicios se hacen a la palabra, ¿no? Y pocas veces existe una base contractual. Entonces es un sector que está precarizado en este sentido y que en su gran mayoría no tiene ingresos fijos y que depende de la realización de actividades. Y entonces cuando toda la vida pública se detiene, cuando la vida en el espacio público se detiene, pues la gran mayoría de los medios de generación de ingresos paran, ¿no? Entonces se vuelve un momento muy problemático para el sector. Entonces, este movimiento se generó para establecer mesas de diálogo en las cuales pudieran participar tanto gestores, artistas, profesionales de la cultura, como también autoridades y partes interesadas, ¿no? Para intercambiar conocimientos, para intercambiar experiencias y sobre todo para identificar posibles soluciones que se pudieran llevar a cabo. Se generaron más de 200 mesas en todo el mundo. México fue el país en donde más mesas ocurrieron. Más de 70 mesas ocurrieron en México. Entonces hubo un papel destacadísimo del país en ese sentido. Y cuatro grandes rubros que se puede decir son como los rubros en donde hubo coincidencia a lo largo de todo el mundo, pues son estos que pueden ver aquí en la pantalla. Que se pueda generar una reglamentación que proporcione seguridad a los artistas, que se pueda prestar apoyo a la transición digital y que esta transición pueda garantizar la diversidad cultural. El mundo digital se volvió el único espacio donde pues casi durante un año y medio se pudo desarrollar la actividad cultural y creativa. En tercer lugar, que las cadenas de valor puedan ser más equitativas porque hay un desequilibrio muy grande entre los ingresos que se generan para quien crea y para quien distribuye, ¿no? Hay inequidades ahí muy fuertes. Y la cuarta, pues es que pueda haber una remuneración justa para las personas que generan los contenidos a través de los grandes plataformas de distribución de contenidos. Entonces, esos fueron un poco los resultados y es un poco un diagnóstico muy general, ¿no? De cuál era la situación durante la pandemia y un poco de dónde venimos. En segundo lugar, yo quería mostrar este esquema también para poder empezar a tener mayor claridad a qué nos referimos cuando hablamos de industrias creativas y de industrias culturales. Es importante saber que no existe una definición per se sobre cuáles sí y cuáles no son las industrias creativas y culturales, ¿no? Y hay una diversidad de definiciones y de decisiones en el mundo. Hay regiones donde consideran algunas áreas como industria cultural y hay otras partes donde no se considera tal, ¿no? Porque es difícil, realmente es difícil hay áreas donde ya resulta sumamente complicado medirlo. Por ejemplo,
un área donde puede haber discusión. Por ejemplo, tenemos que las ferias y los festivales pues son evidentemente un espacio de generación de economía y que es un espacio donde la creatividad y la cultura pues es uno de los grandes espacios de la creatividad y la cultura. Pero entonces, en esos espacios se mide, por ejemplo, la venta de aguas, de refrescos. ¿Eso se mide o no se mide como parte de la economía cultural? O sea, hay preguntas que no es fácil responder y que por eso no existe como tal una definición mundial de cuáles son las industrias creativas y culturales. Y se podría decir que cada lugar tiene la libertad de poder hacer su propio marco y su propio universo de qué considera las industrias culturales, pues a la hora de formular una política o a la hora de formular alguna medida. A grandes rasgos, lo que sí existe son ámbitos o dimensiones. Por ejemplo, cuando la UNESCO generó el marco de estadísticas culturales, pues identificó estos ámbitos que pueden ver aquí en la pantalla. Por un lado, todo lo que tiene que ver con el patrimonio cultural y natural, que no necesariamente es la conservación en sí, pero sí todos los servicios que puede haber alrededor del patrimonio cultural y natural, ¿no? Los museos, los servicios turísticos y ese tipo de iniciativas. Luego el ámbito de las presentaciones artísticas y las celebraciones, pues conciertos de música, festivales de teatro, ferias gastronómicas, todo lo que tiene que ver con las artes escénicas. Luego los medios audiovisuales e interactivos, que ahí se incluye la moda, el diseño gráfico, la arquitectura o la publicidad. Por ejemplo, la publicidad es uno de estos donde para algunas regiones sí debe entrar en el sector creativo y para otras regiones pues no lo integran, ¿no? El otro ámbito, el de los libros y la prensa, toda la industria editorial es una de las industrias más importantes del sector de la economía cultural. Lo que tiene que ver con los periódicos, con las revistas, con los impresos, las ferias del libro. Y por último, las artes visuales y la artesanía, pintura, escultura, fotografía y artesanía, ¿no? Entonces, estos serían como que los ámbitos. Este sería como el universo máximo de lo que podríamos considerar como la economía cultural que se expresa en estas industrias creativas y culturales. Otro concepto que les quería compartir que tiene que ver muchísimo con el aspecto de la economía cultural, pues es la cadena de valor, que es un elemento muy importante de análisis y que, sin embargo, pocas veces se integra en la, tanto en el, tanto en los estudios que se llevan a cabo como en las interpretaciones, los análisis, pero sobre todo en la formulación de medidas y políticas e iniciativas culturales y de economía cultural. Y es importante porque cualquier obra o servicio cultural que vaya a tener una salida económica, bueno, de hecho, cualquier obra o servicio cultural sigue un proceso. Y si una de las salidas va a ser la económica, es muy importante tomar en cuenta la cadena de producción de ese producto o servicio, porque a lo largo de esa cadena, el producto o servicio genera valor, gana valor. Y entonces es muy importante tener en cuenta las etapas de ese proceso, porque si no se tiene en cuenta, es muy probable, y de hecho pasa de manera muy constante, que justamente todos los valores intangibles, que en general son los valores culturales, no se consideran en el momento, por ejemplo, de ponerle precio a las cosas,
de poder promover los productos, etcétera, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la artesanía. La artesanía, todas las horas que se invierten para la creación de una pieza, el hecho de que todos los materiales que se utilicen sean materiales locales y sean materiales generados a través de procesos, no sé, sustentables, que a lo largo del proceso de la creación de la artesanía haya un elemento de recuperación de las lenguas indígenas, o que haya un tema de transmisión de conocimientos de generación en generación. Todo eso, si se analiza a lo largo de una cadena de valor, se puede identificar y se puede añadir como parte del valor del producto y del servicio, ¿no? Entonces, aquí también hay una diversidad de interpretaciones. Eh, hay propuestas de cadena de valor que pueden llegar a tener, no sé, hasta 20 etapas, y hay otras como esta que es de las más concretas y más sencillas, que identifica 4 grandes etapas: el de la creación, el de la producción, el de la distribución y el acceso. Y por otro lado, es muy importante tomar en cuenta que si bien nuestra forma tradicional de entenderlo, pues es lineal, ¿no? Va uno, después el otro, después hasta llegar al acceso, en realidad es que están todo el tiempo ocurriendo de manera no ordenada. Y sobre todo, ahora en el entorno digital, esto ocurre muchísimo más, ¿no? Eh, Esto todavía hace más importante que se tome en cuenta como modelo la cadena de valor. Y para generar políticas o medidas, por ejemplo, em, si se hacen, por ejemplo, actividades de estímulo, por ejemplo, la creatividad literaria, ¿no? Se generan premios para novelas, se generan, pero luego ese premio no tiene una contraparte también de producir el libro, por ejemplo, ¿no? Entonces ya tenemos un proceso interrumpido. O si luego sí hay una correspondencia entre la convocatoria a la novela, la edición e impresión del libro, pero luego la distribución se hace de manera pues azarosa o de manera como, eh, o sea, sin criterios de cuántos llevar a cuántos lugares, sin hacer una presentación adecuada y demás, pues también se queda interrumpida la cadena. O si luego ese libro ya se ganó el premio de novela, ya se imprimió, ya se editó, ya se imprimió, ya se distribuyó, pero si después no se promueve, pues de nuevo está interrumpida la cadena. Entonces, justo la necesidad de poder tener un análisis en donde tus medidas y políticas, pues sí estén abarcando toda la cadena de valor, ¿no? Para que realmente haya un proceso completo. Bueno, eh, algo que es muy importante cuando se habla de economía y de cultura, algo que es muy importante tomar en cuenta es que eh, generalmente lo sabemos, lo económico suele primar, ¿no? El aspecto económico suele ser el aspecto dominante para la toma de decisiones, ¿no? Eso es un problema, eso genera muchísimos problemas e incluso que prime el ámbito económico sobre el ámbito social o sobre el ámbito medioambiental o sobre el ámbito cultural, ese es incluso un desarrollo que no es sostenible, ¿no? Justamente cuando hablamos de desarrollo sostenible, estamos hablando de algo que es equilibrado entre lo económico, lo social y lo medioambiental. También puede ser que solo esté primando lo medioambiental y lo social no esté siendo considerado, por ejemplo, también puede pasar. Y eso al final tiene efectos también en lo medioambiental, porque si pongamos, por ejemplo, si las personas que habitan en un lugar donde se está conservando no tienen forma de generar economía,
que contribuya a la preservación del medio ambiente, pues también la preservación del medio ambiente va a ser imposible, ¿no? Entonces, justo esta necesidad de que haya un equilibrio entre estas dimensiones. Entonces, cuando hablamos de economía cultural, es muy importante tomar en cuenta que los productos y los servicios, las obras, lo que se genere, no tiene solo un valor económico, no puede ser solo valorado por su valor económico y su valor cultural tiene el mismo peso que el valor económico. Esto es importante porque de otra forma, si lo económico eh, 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 vence sobre lo cultural o sobre lo social o sobre lo medioambiental, eh, lo que va a empezar a ocurrir, que un poco hay un escenario de ese tipo, lo que va a empezar a ocurrir es que comienzas a tener poca diversidad cultural, ¿no? Poca diversidad de expresiones culturales. Porque entonces se sabe que un tipo de producto es lo que vende más y entonces todos nos dedicamos a hacer eso, ¿no? Y entonces el grado, la gama de diversidad de opciones que tengamos, pues se va a reducir a nada, ¿no? Entonces, por eso la importancia de que siempre haya un análisis de equilibrio entre lo económico y lo cultural. Y un poco por esto es que surgió en 2005. UNESCO tiene 6 convenciones culturales. La convención más conocida, pues, es la Convención de Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, porque es de donde viene la famosa lista de Patrimonio Mundial o lista de Patrimonio de la Humanidad. Pero hay otras convenciones, entre ellas está esta convención del 2005 sobre la diversidad de las expresiones culturales. Esta convención lo que busca es orientar la formulación de políticas públicas justamente para que no se pierda la diversidad de expresiones culturales. Que no haya una así como, como son los monocultivos, por ejemplo, que son muy dañinos para la biodiversidad, así que no haya eh, homogenización de oferta cultural, por ejemplo, ¿no? Porque también es igual de perjudicial para la diversidad cultural y para la vida en general social. Entonces, eh, esta convención, algo que es muy importante es que establece 8 grandes principios para garantizar la diversidad de las expresiones culturales. El primer principio, pues, es que cualquier expresión cultural debe partir del respeto de los derechos humanos, ¿no? El segundo principio es que todos los países y todas las regiones y todos los estados, aquí por ejemplo Tabasco, hablando de Tabasco, ¿no? Tienen completa soberanía y potestad para poder formular sus propias políticas y sus propias medidas culturales, ¿no? Esto también tiene mucho que ver con lo que hablábamos de lo económico y lo cultural, porque justamente que no prime lo económico también posibilita a un Estado a decir, bueno, es que a mí yo creo, considero que en este momento lo que es importante es preservar esta manifestación cultural, aunque no genere ningún tipo de economía, ¿no? Luego, el tercer principio, el de la igual dignidad y respeto de todas las culturas. Si vamos a hablar de diversidad de expresiones culturales, justamente lo que debemos conseguir es que deje de haber esta apreciación de que hay culturas que son más altas que otras, ¿no? O culturas que son mejores que otras, porque lo que queremos es un horizonte donde uno pueda tener una gran gama de posibilidades. El cuarto principio es el de la solidaridad y la cooperación internacional, es decir, el de poder establecer este diálogo entre lo que ocurre adentro con lo que ocurre afuera,
pensando que es a raíz del diálogo entre culturas que se enriquecen las propias culturas, ¿no? El quinto punto, el de la complementariedad de los aspectos económicos y culturales del desarrollo. Este es muy, muy importante porque es un punto donde justamente el desarrollo de un lugar no va a depender solo de lo económico. El desarrollo de un lugar pasa por lo cultural, forzosamente pasa por lo cultural. Lo que entendemos por desarrollo en Ciudad de México y lo que entienden en Tabasco es distinto. Lo que entienden en Tabasco alguien de la ciudad a alguien del campo es distinto. Lo que entienden niñas y niños de adultos es diferente, ¿no? Entonces, existe un ámbito cultural del desarrollo que es importante tomar en cuenta. Eh, el sexto, bueno, pues es esto que la cultura aporta al desarrollo sostenible, que la cultura tiene su aplicación social, tiene su aplicación medioambiental, tiene su aplicación económica. El séptimo, que podamos tener acceso a una grandísima gama de expresiones culturales. Y por último, la posibilidad de que cualquier expresión cultural tenga oportunidad de participar en los distintos mecanismos y mercados y demás que existen y se generan. ¿Cómo llevamos esto a la práctica? Porque el establecer principios, bueno, es complicado, pero ya que se establecen los principios, pues está muy bien, estamos de acuerdo en los puntos fundamentales. Pero luego esto, ¿cómo se lleva a la práctica? Y esto tiene muchísimo que ver con, con la economía cultural y la economía creativa. Entonces, denme un segundito, ya, perdón. La convención establece 4 grandes objetivos y les voy a ir presentando cada uno de estos 4 objetivos y luego las dimensiones que tienen para que ustedes pues, un poco puedan ver cómo estos principios se pueden llevar a la práctica de muchísimas maneras y cómo estos principios tienen que ver justamente en las políticas y las medidas que se generan. Entonces, la convención identificó 4 grandes objetivos. El primer objetivo es el que tiene que ver con la gobernanza, que se puedan establecer sistemas que sean sostenibles de gobernanza, que favorezcan, que estos sistemas favorezcan que se puedan diseñar e implementar medidas y políticas para promover la diversidad de expresiones culturales. Entonces, por ejemplo, que exista un sector cultural y creativo bien definido, que existan estrategias de desarrollo cultural, que existan estrategias de economía creativa, que existan leyes de desarrollo cultural, leyes de patrimonio cultural, leyes de derechos culturales, etcétera, que haya un marco normativo consolidado, que existan programas de estímulos a la creación, programas de actividades artísticas, de participación en los museos, etcétera. Y sobre todo que exista una base institucional donde lo cultural y lo creativo opere, ¿no? Que exista una secretaría o una dirección o un instituto y que a su vez esa secretaría o dirección o instituto tenga a su vez pues la parte de patrimonio cultural, pero que tenga, por ejemplo, la parte del desarrollo cultural, la parte de la economía creativa, etcétera. En segundo lugar, que exista una diversidad en los medios de comunicación, eh, que existan medios culturales, que existan medios que estén dedicados a lo cultural y también que lo cultural tenga entrada en en los medios tradicionales y en los medios de otro tipo. Al mismo tiempo que dentro de estos medios pueda haber una diversidad de contenidos, ¿no? Que no por los gustos de alguna persona que toma decisiones en algún momento, ¿no? Como considera que lo que es mejor es, no sé,
la música clásica, entonces tenemos una programación del 85% del tiempo de radio, del tiempo de televisión, de ese medio cultural de música clásica, y luego todas las demás expresiones culturales pues quedan sin mostrarse, ¿no? Y luego también que estos medios de comunicación favorezcan las producciones locales. Es decir, que sí haya una programación en donde el mundo esté entrando al lugar, ¿no? Pero que también haya un equilibrio y que estos medios de comunicación puedan favorecer la producción local. Justamente que haya un equilibrio y que haya un diálogo entre lo que viene de afuera y lo que viene de adentro, porque es a partir de ese diálogo que realmente ocurre el desarrollo cultural. Y la salida a medios, bueno, pues es más que evidente que tiene una importancia para para cualquier evento que tenga que ver con economía. El tercer punto, el del desarrollo del entorno digital. Y este es un punto fundamental y es un punto al que cada vez más va a estar abocada toda la actividad creativa y cultural. Contribuir a que todas aquellas iniciativas y propuestas y emprendimientos, por ejemplo, que aún no tienen contemplado una salida digital, que puedan integrar y que puedan tener esta transformación, eh, que se pueda fortalecer la creatividad y las competencias digitales. Cuando en la pandemia, cuando toda la actividad se volvió digital, nos dimos cuenta de cómo no, una gran mayoría de gestores, creadores, artistas, no tenía los conocimientos digitales, pero los más básicos. Cómo hacer un evento en nuestras redes sociales, qué tipo de imagen había que poner, si es mejor horizontal, vertical, qué es esto de las resoluciones, cómo que 300 dpi, no entiendo qué es eso, cómo que RGB y CMYK, ni idea de qué me están hablando, ¿no? Entonces, que haya un fortalecimiento de creatividad y competencias. Y por último, que se reduzca la brecha de acceso al Internet y a los medios digitales. Y por último, la alianza con la sociedad civil, que existan mecanismos a través de los cuales la sociedad civil pueda participar, que pueda participar tanto en la formulación de las políticas públicas, pero que también pueda participar en la evaluación y en la implementación de las políticas públicas. Esto le da sostenibilidad a las cosas. Si la sociedad civil participa en la formulación de una política, lo más seguro es que la política pueda continuar una vez que las administraciones cambien, por ejemplo, ¿no? Ahora, el segundo objetivo es el que tiene que ver con el intercambio equilibrado de bienes y servicios culturales. Aquí también se busca que la movilidad de artistas y profesionales de la cultura se incremente justamente para garantizar un acceso equitativo a una gama diversificada de expresiones culturales. Aquí, ¿cómo lo vemos? Bueno, primero, en el fomento de la movilidad de los artistas y los profesionales, que pueda haber programas de intercambios con otras partes del mundo e incluso nacionalmente, regionalmente, entre estados, pero que pueda haber ese intercambio entre artistas y gestores en Tabasco, con artistas y gestores en Chiapas o con artistas y gestores en el Reino Unido, ¿no? Que exista este intercambio. Luego, que se puedan generar también justamente eventos de diálogo entre distintas partes y distintos entornos. Y por último, pues la capacitación, que profesionales, gestores tabasqueños, por ejemplo, puedan salir a capacitarse y puedan regresar. Y lo mismo al revés, ¿no? Que gestores de otras partes del mundo puedan ir a Tabasco a capacitarse y después volver a su lugar de origen. El más puro y duro, el del intercambio de los bienes y servicios creativos y culturales, que haya medidas que favorezcan las exportaciones y el acceso a los mercados de las industrias creativas y culturales. Que se puedan captar inversiones, pero captar inversiones específicas para el sector creativo. Es decir,
todas estas inversiones que se pueden generar, generalmente vemos el sector automotriz o este tipo de grandes sectores que captan un montón de inversiones, pues también las industrias creativas y culturales es un espacio donde se pueden captar inversiones. Y por último, que pueda haber un monitoreo de cómo está haciendo este flujo de bienes y servicios culturales, cuánto está entrando, cuánto está saliendo, cuántos empleos se están generando, cuánto PIB se está desarrollando, etcétera. Y por último, que la cultura y la creatividad puedan formar parte de los tratados y los acuerdos. Em, eh, Cuando hay acuerdos comerciales, por ejemplo, que se integra la cultura o que la cultura forme parte de esos acuerdos. Cuando haya acuerdos de cooperación, que la cultura pueda formar parte. Por ejemplo, los estados firman muchísimos hermanamientos o las ciudades firman muchos hermanamientos. En este tipo de acuerdos, en este tipo de establecimiento de cooperaciones, pues que entre también la parte creativa y la parte cultural. El tercer objetivo es el que tiene que ver con que se integre la cultura y la creatividad en la planeación del desarrollo. Eh, Justamente pensando que la cultura y la creatividad puede generar beneficios no solo económicos, sino también sociales y también ambientales y, bueno, evidentemente los culturales. En este sentido, un primer rubro, por ejemplo, es en qué medida se está integrando la cultura en los planes de desarrollo. ¿En qué medida la cultura y la creatividad está en el plan estatal de desarrollo? ¿En qué medida está en los planes municipales de desarrollo? Etcétera. Pero también en qué medida la formulación de estos planes integró al sector cultural. O sea, no solo si hay un eje o una línea de acción, un capítulo cultural en el plan, también si para la elaboración de todo ese plan, si para el equipo que elaboró todo ese plan, estuvo representado el sector cultural y el sector creativo. Eh, Luego, la evaluación del plan, que el sector cultural y creativo también forme parte de la evaluación de estos planes. Y por último, que como parte de las acciones se busque una distribución equitativa de los recursos, ¿no? Que la infraestructura cultural, por ejemplo, pueda tener una distribución equitativa a lo largo del territorio o que las políticas y las medidas puedan tener una distribución equitativa a lo largo del territorio. En segundo lugar, todas aquellas iniciativas de cooperación para el desarrollo, pues que integren a la cultura. Se generan también muchos nexos y muchos lazos entre evidentemente los gobiernos federales, pero también los gobiernos estatales y los gobiernos municipales generan mucha cooperación con agencias de cooperación, ¿no? Internacional, pues que estos proyectos y estas iniciativas que se hacen con las agencias de cooperación internacional también incluyan a las industrias creativas, incluyan al sector cultural y demás. Y que parte de estas iniciativas sean, por ejemplo, que se apoye el desarrollo de empresas culturales. Ese puede ser uno de los grandes rubros de cooperación para el desarrollo a nivel internacional. El último objetivo es el de promover los derechos humanos y las libertades fundamentales como condición necesaria para proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales. Y aquí, pues básicamente estamos hablando de la igualdad de género, es decir, que en las instituciones, que existan instituciones o que a nivel institucional esté el tema de la igualdad de género y de la participación de las mujeres, pero también que haya iniciativas y medidas que fomenten y que permitan la participación de mujeres y niñas en la vida cultural, ¿no? Tiene que haber políticas y medidas específicas. Dentro de las industrias creativas y culturales, por ejemplo, hay unas donde es muy inequitativo y está muy desbalanceado en la participación entre
entre hombres y mujeres, ¿no? Estamos hablando del cine, por ejemplo, de la música, donde hay una distribución muy, muy inequitativa, a pesar de que la gran mayoría de profesionales y trabajadores culturales son mujeres, ¿no? En segundo lugar, bueno, la posibilidad de la profesionalización, ¿no? De mujeres para las industrias creativas y las industrias culturales, que todas estas iniciativas que ocurren a nivel familiar, por ejemplo, o a nivel del hogar, que pueda haber una profesionalización en cuanto a la administración, en cuanto a la generación y gestión y manejo de la empresa cultural, ¿no? Pero luego también que dentro de las instituciones exista igualdad, no solo que existan las instituciones dedicadas a eso, sino que en todo el demás aparato administrativo cultural también ahí exista una igualdad, eh, y luego que también justo esto, que en la programación cultural, por ejemplo, que se haga un festival, la programación de un festival, que se contemple la necesidad de que exista una igualdad, ¿no? Es decir, un festival, un festival gastronómico, por ejemplo, ¿no? Que busca generar un beneficio. Si ese festival gastronómico no contempla, por ejemplo, que sus expositores haya igual número de mujeres que de hombres, por ejemplo, o que haya al menos un equilibrio, ¿no? El beneficio que produce por un lado se genera al revés por el otro lado, ¿no? Y luego el segundo rubro, el de la libertad artística y la libertad creativa. Si no existe libertad para crear, no podemos hablar nunca de diversidad de expresiones culturales y no podemos hablar nunca de economía cultural y de industrias creativas y culturales. Que exista un reconocimiento jurídico a la libertad creativa y la libertad artística, que generalmente forma parte de la libertad de expresión, pero que exista ese reconocimiento jurídico, que se monitoree en qué medida y en qué grado está la libertad artística y la libertad creativa, que quienes crean y quienes producen cultura, creatividad, arte, tengan seguridad a su alrededor, que puedan crear con seguridad de que habrá integridad en sus vidas, que existan transparencia en cómo se dan los financiamientos para los estímulos a la creación, los estímulos a la producción, demás. Y luego, dos puntos que son una prioridad mundial y que es algo en el que mundialmente se tiene que trabajar, que es que gestores, profesionales de la cultura y artistas puedan tener protección social, que puedan tener protección médica, que puedan tener retiro, que puedan tener vacaciones, jornadas laborales, horarios con jornadas laborales, y también que existan los derechos económicos, ¿no? Justamente, por ejemplo, que existan modelos de contratación, que las personas realmente puedan encontrar en la cultura y la creatividad, puedan encontrar un rubro para el desarrollo económico y para la generación de economía. Ya, para terminar, les quería hacer un recuento de en la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que la comprenden, cultura y creatividad entra en todos, ¿no? O sea, puede haber una salida creativa y cultural de todos los objetivos de desarrollo sostenible y de cada una de sus metas. Pero para tener el marco más chiquito, lo mínimo, que ya es un montón, ahorita lo veremos, pero lo mínimo es la cultura está explícitamente mencionada en el objetivo dedicado a la educación de calidad, en el objetivo dedicado al trabajo decente y el crecimiento económico,
el objetivo dedicado a las ciudades y comunidades sostenibles y el objetivo dedicado a la producción y el consumo responsable. Entonces, ya es, hay una de las inquietudes es que no existe un objetivo de desarrollo sostenible cultural y, bueno, se está trabajando y se va a trabajar. Uno de los intereses, por ejemplo, de la Conferencia Mundial de Políticas Culturales que ocurrirá en México en septiembre, 28 al 30 de septiembre, y en el que vendrán los secretarios de cultura de todo el mundo. Justamente una de las cuestiones que está sobre la mesa es que haya un objetivo específico de cultura, ¿no? Continuar con el esfuerzo, porque el esfuerzo viene desde mucho tiempo atrás. Pero si bien existe ese déficit, igual el campo de acción que hay para lo creativo y lo cultural dentro de la agenda es grandísimo, ¿no? Integrarse en educación, integrarse en la generación de trabajo decente y crecimiento económico, integrarse en la planeación urbana y la planeación de las ciudades, integrarse en todo lo que tiene que ver con con la producción y el consumo responsable. Entonces, bueno, eso sería a grandes rasgos toda la presentación. Y pues bueno, pues muchas gracias. Al contrario, maestro Tejada, muchas gracias a usted por su participación. Nos quedamos muy contentos con el cúmulo de conceptos, de conocimientos que nos ha vertido durante su charla y surgen varias aristas por allí que, si nos los permite, podemos ir platicando un momento más. Y nos decía usted que durante la primera etapa de esta pandemia, ya entrando en la charla, en la conversación, fue el sector cultural precisamente el que dio, al lado del sector salud, de los compañeros de médicos, enfermeras, científicos, etcétera, todo el sector salud, fue el sector cultural y artístico del mundo quien jugó un papel de suma importancia durante esta primera etapa de pandemia, que fue el confinamiento. Sin embargo, nos decía usted, con justa razón, y los datos están en la mesa, es evidente en el mundo, que fue precisamente el sector cultural y el artístico que más sufrió los embates de esta pandemia. Falta de empleo, de recursos, de protección social, etcétera, etcétera. Fueron los artistas y los agentes culturales quienes, a pesar de que jugaron un papel de suma importancia generando contenido y llevando esparcimiento al mundo, fuimos los que sufrimos más. Ese es un evidente hecho. Disminuyó la inversión pública, que también es un hecho histórico. Cuando hay algo que sacrificar de recursos públicos, siempre es el sector cultural el que voltean a ver primero. Ese es un dato también que lamentamos durante toda la historia, yo creo que de la humanidad, ¿no? Cuando aparecieron los mecenas, bueno, los elegidos eran los que eran beneficiados, ¿no? Fuera de los protegidos, el resto de los artistas pues estábamos fuera de las panaceas de ese recubrimiento. Pero después, en otra época de la historia, también hemos sufrido embates cuando los recursos públicos se han destinado a impulsar el sector cultural. También sabemos que a la hora de hacer recortes presupuestales es este sector el que más sufre embates. Ante esas circunstancias, usted nos platicaba que es de suma atención prestar nuestros ojos, nuestra conciencia a mejorar el sistema que encubre o que cubre al gremio cultural, al sector cultural y artístico. Vamos a hablar de México, o del mundo más bien, del mundo. Como caso especial es formalizar los contratos que regularmente se hacen de palabra, que en estricto sentido jurídico ya es un contrato, pero probar, entrar en un debate jurídico es una batalla cansadísima, ¿no? Entonces, no hay nada como una formalización por escrito, con buenos detalles. Ahí coincido totalmente con usted, porque aligera la carga en un determinado momento de algún debate legal que se pudiera dar. Entonces, no solamente probarías un servicio, un contrato, etcétera, sino que también probarías más fácil con un papel que efectivamente
me has contratado para X o Y. Eh, no hay ingresos fijos, decía usted también, maestro Tejada. No hay ingresos fijos. Todo esto lo vengo acumulando en los comentarios porque pareciera que el sistema en el cual estamos inmersos se ha venido agotando. No sé qué tan fuerte sea esa definición y que ya amerite que a partir del sector cultural se empiecen a gestar cambios dentro del sistema en el cual nos movemos para hacerlo más justo, no solamente para el sector artístico y cultural de México y del mundo, sino para una sociedad completa, porque usted hablaba ahorita al finalizar su charla que es una cuestión que atiende a la educación, a la generación de ciudades, transformación de ciudades, y permítame porque tuve la planeación de ciudades, es lo correcto, la planeación de ciudades, tomé mis notas, estaba prestando atención. Entonces, todo esto que inició con esto de que la formalización de contratos, que a pesar de que dimos la batalla, sufrimos embates, que no tenemos protección social, la gran mayoría de los artistas en el mundo, pareciera que nos está indicando que debemos tomar un nuevo rumbo, la humanidad debe tomar un nuevo rumbo, este sistema en el que vivimos se está agotando, sería la pregunta. Me parece que está muy bien planteado y que parte incluso desde la concepción de sistema, ¿no? Mundialmente al sector cultural y creativo le cuesta trabajo pensarse como un sistema, en donde existen actores de diverso tipo. Un problema que se ha tenido es que se concibe a veces como si el sistema empezara y terminara en las instituciones culturales. Y no es cierto. Las instituciones culturales, sin lugar a duda, están en el centro o muy cerca del centro del sistema y dinamizan al sistema, lo ponen en movimiento, sin lugar a duda. Pero no son las únicas partes. Eh, y tener esta concepción de sistema creo que puede generar que que se empiecen a reconocer el resto de partes y que ese reconocimiento del resto de las partes contribuya a, a unas dinámicas más justas, ¿no? Em, por ejemplo, eh, el sector privado juega un papel importantísimo para todo lo que tiene que ver con cultura y creatividad. Eh, hay, hay multinacionales, transnacionales gigantescas de lo creativo y lo cultural, ¿no? Se entiende como el entretenimiento, pero al final lo que producen es a raíz de la creatividad de las personas, ¿no? Entonces, sí es entretenimiento, pero es una industria creativa. Eh, la industria del cine es una industria gigantesca, la industria de la música es una industria gigantesca. Eh, pero desde lo institucional, nos cuesta trabajo mirar hacia allá, ¿no? Y desde allá también priman criterios que no necesariamente lo que venía comentando, priman criterios económicos, por ejemplo, sobre otro tipo de criterios. Y es necesario que exista también un grado de responsabilidad y de compromiso social, ¿no? Allá. Eh, Se habla, por ejemplo, se ha desarrollado mucho el tema de la responsabilidad social, de las empresas con responsabilidad social y así. Y una idea que se ha venido gestando en algunas partes es, por ejemplo, la responsabilidad cultural. Cómo el sector creativo puede jugar perdón, el sector privado puede jugar un papel para el fortalecimiento de las expresiones culturales.
Y luego también, como parte de este sistema y de los agentes de este sistema, también están, pues, lo que ocurre con o sin instituciones. Eh, es decir, las tradiciones de los pueblos ocurren con o sin instituciones, ¿no? Sí, claro. Entonces, también incorporar eso como parte del sistema también es importantísimo. Eh, de manera que lo cultural y lo creativo no se quede solo en lo que hace la institución, sino en que está la institución, pero también está el sector privado y también está el sector, Social, está el sector social, la la ciudadanía, la comunidad. sociedad, la comunidad. Ajá. Eh, entonces, ese reconocimiento de un universo, ¿no? Creo que puede justamente generar y contribuir a lo que tú mencionabas, de poder ir hacia otra parte, ¿no? Y de poder establecer otro tipo de dinámica y otro tipo de sistema. Lo que dejó en claro la pandemia es que hay un desequilibrio. Como funciona el sistema hoy, es muy desequilibrado. Sí. Debemos buscar eh, los medios para lograr ese equilibrio. Entiendo que estamos trabajando todos los sectores en esa parte, estamos prestando mayor atención a esa parte, en lograr esos equilibrios que la pandemia dejó al desnudo. Usted mencionaba hace un rato a Resiliar, ese fue un gran ejercicio que dejó pruebas, evidencias de lo que estamos comentando, del desequilibrio y la necesidad de atacarlo para lograr que las cosas sean más equitativas, ¿no? Me parece que ahí están los resultados ya también y la UNESCO hizo un papel muy importante. Ahora en septiembre, bien apuntado usted también, en la próxima convención nos daremos a la tarea de analizar y generar pues esas nuevas estrategias que encaminarán el nuevo rumbo del sector artístico y cultural en el mundo. Entonces, tenemos mucha tarea todavía por delante, mucho análisis que realizar y bueno, me encanta que se den estos foros como el que estamos haciendo ahorita porque nos permite abundar y abonar en esas ideas, en esas estrategias y llegar a más población, sea del sector cultural y artístico o no, para ir, valga el concepto que voy a decir, culturizando a la población, a la sociedad, haciéndola consciente de la necesidad de mejorar las condiciones, no solamente del sector artístico y cultural, sino de toda la sociedad en su conjunto. Excelente ejercicio que hemos estado y por eso contentos con usted, maestro, de que colabore con nosotros en esta parte. Hablaba usted también hace un momento de, bueno, no tenemos una definición de la industria creativa y cultural, eso ha quedado sentado y eso pasa también en varias otras disciplinas o ciencias, ¿no? Nos adaptamos al lugar, nos adaptamos a nuestra realidad, pero en gran medida hay coincidencias, ¿no? Quizás yo no considere una cosa, quizás tú no consideres otra, pero siempre habrá alguna coincidencia que nos permita ir avanzando. El mismo ejercicio que hemos venido platicando. Mejorar la cadena de valor, que ya lo mencionaba usted, es importantísimo lograr también. Vuelve a surgir en la palabra el concepto de equilibrio. La cadena de valor entre el creativo y el distribuidor. Hoy nos encontramos, por ejemplo, esas grandes plataformas, decía usted, de cine. Ay, no quiero mencionar nombres, pero las conocemos, son por todo el mundo conocidas. O las de la industria musical también, grandemente conocidas, que el creativo genera su canción, su obra musical, la inscribe en la plataforma con la esperanza de obtener el recurso para poder continuar, pero hay un desequilibrio entre lo que gana esa plataforma y yo, el creativo, el generador de la obra, y que necesitas no sé qué número de reproducciones, bla, 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 para que tengas un porcentaje, y ese porcentaje es realmente muy pequeñito. Entonces, esa parte también merece nuestra atención, de que sea más justa esa proporción entre tu distribuidor, yo creativo, vamos a mejorar los porcentajes. ¿Cómo irá la tarea en ese sentido, maestro? ¿Se está generando ya conciencia con los dueños de esas plataformas o se tendrían que generar nuevas plataformas?
¿Cuál sería la ruta a seguir o qué se avisora en el futuro? Bueno, una parte muy importante es desde el lado institucional, creo que se podría jugar un papel muy importante porque todas por hablar solo de México, tanto a nivel nacional como a nivel de los estados e incluso en muchos municipios, generaron sus plataformas de streaming y de distribución de contenidos digitales. Entonces ahí, por ejemplo, dar continuidad a ese esfuerzo, que no sea una inversión que solo fue durante la pandemia y ya tras la pandemia se olvida toda esa inversión y esa generación de conocimientos y de capacidades, que se le dé continuidad a eso, por ejemplo, sería muy importante. Em, que también estas plataformas y servicios que se generaron desde las instituciones que pudieran pensar e innovar en mecanismos de retribución a los artistas y a los profesionales de la cultura y gestores, también sería muy importante, ¿no? Eso por un lado. Entonces, creo que desde la institución se puede trabajar en ese sentido y dar alternativas a los grandes que dominan el mercado. Y que me parece que hay, es decir, ni sí ni no, ¿no? Creo que hay momentos en los que sí hay esfuerzos para integrar este marco y hay momentos en los que no. Pero sí, me parece que es muy importante lo que señalas y que refuerza lo que estábamos conversando un poquito antes de la noción de sistema, que se preserve la diversidad cultural no es tarea solo de la institución cultural, es tarea también del sector privado y es tarea también de la sociedad, ¿no? Y entonces, si el sector privado se da cuenta, así como ya incorporó, por lo menos a nivel conceptual y nivel discursivo, como ya incorporó la cuestión medioambiental, así puede incorporar la cuestión cultural, ¿no? Porque influyen. Lo que tú dices es completamente cierto. Si tú estableces una tasa de 2 centavos, 1 centavo por reproducción de una canción y con la misma tasa eh, tienes tanto a un artista completamente pues conocido a nivel mundial y con una parafernalia alrededor de él a propuestas nuevas, pues no, es un desequilibrio absoluto, ¿no? Abismal. Y abismal. Este, Eso tiene un impacto en la diversidad cultural. Pues eso genera que lo que tú tenías, las mil y un formas de tipos musicales, por ejemplo, en tu plataforma, pues se van reduciendo y te vas quedando de 1,000 y miles, por decir un número manejable, pero de 1,000 te vas a 500, y se va reduciendo y va acabando siendo algo muy pequeñito. Y eso tiene un impacto en la cuestión de la diversidad cultural, pero al final va a tener un impacto a nivel social, sin lugar a duda. Entonces, me parece muy importante esto que señalas, y justo ejemplifica cómo la noción de sistema y la noción de incorporar al sector privado, particularmente al sector privado y a la sociedad como partes y muy importantes del sistema, justamente ayuda a visibilizar esta papel y esta responsabilidad que pueden llegar a tener para favorecer o no la diversidad cultural. Un papel de suma importancia, por supuesto, porque bajo el esquema en el que estamos, bajo el sistema en el que estamos, prácticamente desaparecemos, ¿no? Aunque estemos en la lista, desaparecemos. Pues bien, maestro, hablaba también de artesanía y cómo darle valor. Ponía el ejemplo usted de artesanía, ¿no? Y cómo darle valor a esa parte, tomando en consideración elementos como el tiempo,
los materiales locales y sustentables con el que se genera el producto, la transmisión del conocimiento que hay de una generación a otra para poder generar ese producto que ya forma parte de la identidad de un lugar o de las personas de la población de un determinado lugar o zona, y generar el valor en atención a que, en mi concepto, además de todos los que mencionó, son piezas únicas, porque además de que en Tabasco, por ejemplo, tenemos, y hace un rato en otra charla que tuvimos dentro de esta semana digital, se ponía el ejemplo de las jícaras. Acá en Tabasco tenemos unos productos que se llaman jícaras, y que hay una parte en Tabasco que los artesanos las labran y hacen pues figuras con ellas. Entonces, uno de los valores, yo he dicho siempre, espero estar en lo correcto, por eso acuda usted, es que son piezas únicas, porque como se hacen de manera artesanal, vaya el concepto, estamos en eso, aunque pareciera que es la misma figura que labra el artesano, no es igual a otra. Entonces ese valor de que es pieza única le da un potencial de valor económico un tanto mayor, porque no vas a encontrar otra en el mundo igual, quizá parecida, pero no es igual. Entonces, quien compra una artesanía, sea de la que sea, yo puse el ejemplo de la jícara de Jalpa de Méndez, Tabasco, está comprando algo único e irrepetible en el mundo. Eso no solamente tiene un valor artístico y cultural, sino por supuesto tiene un valor económico que debe ser bien compensado, me parece a mí, maestro, siguiendo el ejemplo que pone usted de las artesanías. ¿Qué le parece la opinión? No solo es única la posible, los posibles cambios que existan en su ejecución o por la forma en la cual se está, en este caso, haciendo produciendo. Pero además también es importante que en la artesanía hay una innovación constante. Es decir, artesanas y artesanos están constantemente experimentando con nuevos motivos, nuevas formas, nuevas combinaciones, nuevas maneras de representar las cosas, ¿no? Entonces, eso es una cuestión importante. Y la segunda es que no solo es producto de la tradición, pero también es producto de la creatividad y algo que es muy interesante, que es producto de la creatividad colectiva, que eso es interesantísimo en las artesanías, que vemos expresada en ella la creatividad colectiva, porque es todo un pueblo el que se expresa a través de sus artesanías. Tiene una manufactura especial según la maestra o maestro artesano, ¿no? Sí, tiene una singularidad, pero lo que está expresando esa maestra o maestro artesano es un acervo de un colectivo, ¿no? Entonces eso le da un valor que es necesario que se considere. Y atendiendo a lo que usted decía, maestro, en este ejemplo de la artesanía, sí es una manifestación de la creatividad colectiva generacional, pero también cada maestro artesano y cada generación le va dando un aporte nuevo. Entonces hay como una especie de evolución de la propia creatividad, ¿no? Entonces, eso es lo mágico y eso es lo que debe tener valor y conservación y obviamente un reconocimiento no solamente social y cultural, sino económico también. Pues, eso es inevitable y además sería un absurdo negarlo. Sí, tal cual. Al final eso es la tradición. La tradición hay un ejemplo en la Sagrada Familia de Gaudí, en alguno de los dos lados, no recuerdo cuál, pero en alguno de los dos lados, en una de las entradas, tiene un par de columnas, ¿no? Y una de estas columnas son como puros animales que se mueven muy lento, ¿no? Pero que están constantemente moviéndose. Y entonces, una de las interpretaciones, no sé si es tal cual lo que él dice o alguna de las personas que analizan la obra, pero dice, es que
es un ejemplo de lo que es la tradición. Siempre está en movimiento eh, y su movimiento es de largo plazo, ¿no? Entonces, ese es como lo dices, no es una cuestión estática. Si estuviera estática, no sería un espacio para volcar la creatividad. No lo sería. Y entonces justamente no está estática. Hay pequeñas variaciones, pequeños cambios, pequeñas innovaciones que hacen que son un continuo a lo largo, además de escalas de tiempo que son mucho más grandes de las que hoy estamos ya acostumbrados, ¿no? Formamos parte del universo y de acuerdo a la ciencia, estamos en constante movimiento. La materia no se crea ni se destruye, ¿no? Solo se transforma. Estamos en constante transformación, en constante evolución y por supuesto, quienes estamos inmersos en el mundo de la cultura y el mundo artístico y la creatividad, estamos en constante evolución, como todo ser humano. Es algo inevitable. Debemos defender también desde esa óptica, desde la óptica de la ciencia, nuestro quehacer, nuestro trabajo dentro de este sector cultural y artístico. Sería un buen argumento, me parece a mí, para escalar a mejores estadios de equidad, de igualdad. Maestro, hablaba también usted de, atendiendo a toda esta cuestión de la evolución, de integrarnos a otros sectores, a otras disciplinas, a otras ciencias, que volcarnos solamente al sector económico, ya eso no es sostenible. Volcarnos solamente al sector social tampoco es sostenible. Volcarnos solamente a la visión cultural y o artística tampoco es sostenible. Y yo coincido totalmente con usted. Debemos estar debidamente engranados, todos los sectores, el económico, el social, el cultural, el artístico, etcétera, para lograr ese equilibrio que hoy pues padecemos, no padecemos de ese equilibrio. Hoy vivimos en un desequilibrio porque creo que no hemos logrado engranar todos esos sectores que pudieran coexistir de mejor manera en la actualidad. Ahí coincido totalmente con usted, maestro. Creo que no debemos agregarle ni una coma a ese manifiesto, porque bueno, es una realidad esta cuestión. Dentro de las 6 convenciones culturales, me llama mucho la atención la que menciona usted, que es la Convención de la Diversidad de las Expresiones Culturales. Ahí de suma importancia, y coincido con la cuestión de la diversión de contenido en medios de comunicación. Hay una tesis en medios de comunicación que dice que la diversidad de los productos en los medios de comunicación no es que hayan varios canales de televisión que te oferten el mismo producto. Eso no es diversidad. Diversidad es que hayan varios canales de televisión que te oferten diferentes tipos de productos, pero además productos de cierta calidad que enriquezcan el contenido espiritual del ser humano. En este sentido, maestro, nosotros debemos tener diversidad cultural, por supuesto. Y eso no quiere decir que todos bailemos el jarabe tapatío en México, porque sería inaudito, o que todos bailemos la danza de los viejitos de Michoacán. No, hay que conocerla, disfrutarla, valorarla, procurar protegerla siempre, pero aceptar la diversidad de que existe la danza de los viejitos, pero también la danza del venado. También la danza de los negritos en Veracruz, y no sé, todas las diversas manifestaciones artísticas que hay en el país. Protegerlas todas y difundirlas todas. Me parece que esa sería la diversidad, y no solamente inclinarnos, como suele pasar en esas plataformas digitales muy conocidas, que pareciera que solamente un sector musical es el predominante, pareciera que esa es la música que estamos obligados a escuchar siempre y a consumir siempre, cuando existe una gama de expresión creativa inmensa en música, en danza, en cine, en televisión, etcétera. Totalmente. Justamente la idea. Eh, tener tener la posibilidad de estar cerca
y con acceso a un rango variadísimo de formas musicales, de formas teatrales, de formas literarias. Y al mismo tiempo, lo que pasa es que es ida y vuelta. Si se promueve que las personas tengamos acceso a una forma variadísima, a una diversidad muy, muy grande de formas, también las posibilidades que tenemos las personas de crear son más grandes. Sí, sí, claro. Si está reducido, las personas que tengamos la posibilidad de crear serán menos, ¿no? Y ese es justamente uno de los temas. Uno de los hallazgos que hay recientemente es justo en el mundo de las industrias creativas y culturales, la diversidad es muy pequeña. Se necesita una mayor diversidad, ¿no? Que, 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 que las formas de hacer música, no sé, de una población rural, pues tengan las mismas opciones de poder estar en los servicios de radiodifusión, tanto públicos como privados, que las urbanas, ¿no? O que las de ciertas partes del mundo y de otras. Em, pues, bueno, em, reiterar esto, ¿no? Que en la medida en que se dé, se promocione y se garantice la posibilidad de estar y de acceder a una inmensa diversidad de formas artísticas y culturales, también es la misma medida en la que más personas tendremos posibilidad de crear. Ahí retomo algo que usted nos exponía durante la primera parte de esta charla, maestro, que es que la programación en los medios locales debe incluir la producción de los actores locales, obviamente, pero que también ayuden a la producción de esos de productos de esos artistas, de esos creativos. O sea, no solamente, bueno, apareces en la programación, sí, me trajiste tu producto y te toco y te sueno. Así, ¿no? También ayudar en la producción de esos artistas locales y programarlos valga la redundancia, en sus programaciones, porque ayuda a la difusión. Y también tiene que ver con lo que decía usted hace un momento, crear esas plataformas que permitan a los locales estar sonando también en sus regiones para, bueno, coadyuvar en la ayuda de la difusión, en la promoción y pues el desarrollo de los creativos en cada región. Maestro, me parece a mí que hemos jugado un papel muy, muy importante y por eso a mí me gustaría, para cerrar, la última pregunta, para cerrar esta charla. Hablaba usted de los tratados y de los acuerdos internacionales y que de ahí debería los gobiernos de los países del mundo incluir la parte artística y cultural en los tratados internacionales. Al parecer, desconozco a ciencia cierta si eso efectivamente se realice, pero atendiendo a esas circunstancias, vamos a México. Las embajadas de los países autorizados en México tienen sus oficinas de cultura y de artistas. ¿Qué papel juegan las embajadas entonces? De no estar en los tratados, como al parecer así ocurre. ¿Qué papel juegan las embajadas de los países del mundo que están autorizados en México y que cohabitan en el país y coadyuvan de alguna manera con nuestro país? ¿Qué papel juegan a través de sus oficinas de cultura y de difusión artística para enaltecer y engrosar esta actividad, maestro? Pues bueno, juegan un papel prioritario, es parte de lo que se puede llamar la diplomacia cultural, por ejemplo,
el impacto que generan las actividades o los programas que hacen, los programas de actividades o ciclos, no sé, ciclos de cine, Sí, es muy común. festivales, demás, el tipo de programación que hacen e incluyen genera una idea de país, por ejemplo. Entonces, es la idea de país que va a tener las personas que viven en el lugar donde están eh, estas embajadas, el tipo de programación que hagan, el tipo de exposiciones que lleven, el tipo de conferencias que organicen, el tipo de libros que publiquen. Toda esta actividad cultural al final va a tener un impacto en la imagen que se tiene del país en aquel lugar, ¿no? Y en este sentido es importantísimo porque se puede basar simple y sencillamente en el prototipo, ¿no? La imagen clásica que se tenga de un país y de ahí no salirse, ¿no? Este, o pueden jugar en ideas muchísimo más contemporáneas y mucho más que incluyan a una diversidad de poblaciones y demás, ¿no? Entonces, es fundamental el papel que tengan, porque además, a raíz de esto se generan muchos intercambios y se generan muchas posibilidades de acceder a mercados en aquellos países, por ejemplo. Entonces sí, tienen un papel fundamental y se puede aplicar el mismo principio que se puede aplicar en las instituciones culturales locales, ¿no? Y Alex. el principio que hablábamos que debería adoptar el propio sector privado, considerar la necesidad de incluir una gama muy variada de ofertas y de Claro, posibilidades. así es. Ahora sí, maestro. Le había dicho que era la última pregunta, pero me atrevo a hacer otra. Discúlpeme, esto está sabrosísimo y lo tengo que aprovechar. Mire, maestro Tejada, eh, hablaba usted, quiero así finalizar con esto, el sector de la igualdad de género. Es verdad que hay desequilibrio también y que hay que trabajar mucho en este sector, incluir el sector femenino, en este caso, en mayores porcentajes. Y viene a mi mente hace unos días, en el Zócalo de la Ciudad de México, hubo un concierto de un grupo muy famoso que se llama Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio. Y dentro de su espectáculo, ellos es un grupo de puros varones, pero dentro de su espectáculo incluyeron a una saxofonista, discúlpeme, no me acuerdo el nombre de ella ahorita, que además sufrió una agresión por su expareja, pero ella es una saxofonista extraordinaria, y Maldita Vecindad la invitó al escenario, sube esta muchacha y hace un espectáculo increíble. Me atrevo a decir que sonó mejor que el saxofonista que actualmente tiene Maldita Vecindad, porque sabemos que su original falleció hace, pues, ¿qué? Hace año y medio, hace dos. Eh, ¿Por qué no incluir más? Pongo el ejemplo de Maldita Vecindad. Si tienes a una mujer saxofonista oaxaqueña, donde también tenemos antecedentes de esas bandas musicales de mujeres muy exitosas y talentosas, que no son solamente músicos de oído, sino que son estudiadas, que saben leer una partitura y demás, que tienen nivel, capacidad. ¿Por qué no, en lugar de sustituir a mi ex saxofonista que falleció con otro varón, cubrirla con esta dama que además demostró ya que es de un nivel increíble y además tiene una chispa y una energía bastante buena que atrapa en el espectáculo? ¿Qué pasa ahí? ¿Sería un ejemplo de falta de igualdad de género la propia Maldita Vecindad? Bueno, una creo que podría resumirse como que eh, no podemos hablar de diversidad cultural si no está integrado el principio de igualdad de género. Claro, Si consideramos matemática simple, si consideramos que la mitad más uno eh, no está participando y no está representada en el
en el mundo creativo y cultural, ¿no? Si la mayoría, si la mitad más uno no está, pues de qué diversidad se está hablando, ¿no? Entonces, ese es un principio que quedó establecido en un informe que hizo la UNESCO hace ya un par de años, creo que es del 2016 o 2017, que se llama Patrimonio y Igualdad de Género, Patrimonio y Creatividad. Y lo dice así tal cual. No se puede hablar de diversidad cultural sin igualdad de género, ¿no? Es la primera inclusión que debe ocurrir. Esa es la primera. Después podemos empezar a ver las demás, pero si la inclusión más grande no ocurre, ¿cómo vamos a hablar de las demás? Seguimos teniendo mucha tarea, mucho esfuerzo por hacer, pero también estoy seguro de que vamos a dar todo por alcanzar mejores estadios de bienestar para el sector artístico y cultural del mundo y de la sociedad en general. Maestro, no me queda más que agradecer su participación en esta segunda semana digital de economía creativa en Tabasco. Fue una interesante charla, nos quedamos encantados con su participación y el aporte que ha dado a este foro que está destinado para engrandecer y ensanchar la actividad que nos compete a todos nosotros desde este sector. Agradecemos también la gentileza de todos ustedes que nos acompañan a través de las diferentes plataformas digitales. Les recordamos que el día de hoy continuamos con la charla El encadenamiento productivo y la industria creativa, y les invitamos a continuar con la programación de la segunda semana digital de la economía creativa del 5 al 9 de septiembre en todas las redes sociales de la Secretaría de Cultura de Tabasco. Maestro. Muchas gracias por la conversación. Y yo solamente quería pues enfatizar que se trata de un tema de derechos humanos, ¿no? La cultura es un derecho, el acceso y la participación en la vida cultural es un derecho humano. Entonces, enfatizarlo así, ¿no? Cualquier medida, cualquier acción, cualquier política, es una cuestión para poder garantizar el ejercicio de un derecho humano, que es el derecho cultural al acceso y la participación en la vida cultural. Nuevamente, muchas gracias, maestro Carlos Tejada, y a todos ustedes nuevamente agradecidos por su participación. Hasta la próxima.